Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, a ti Ricardo por organizar este debate interesante en un momento preocupante para el sistema agroalimentario español, para los agricultores, los ganaderos y todos los que dependen de la cadena alimentaria y conformáis la cadena alimentaria. Gracias por estar aquí en un momento en el que además nuevamente los tractores están en la calle en Madrid, tristemente. Creo que reconocer el valor de los representantes, de los agentes del sistema alimentario es una obligación para todos los políticos. Trabajar para ellos es una necesidad si se quiere garantizar el futuro de nuestro país, del 84% del territorio que supone territorio rural. Si queremos garantizar nuestra economía, estamos hablando de 3 millones de puestos de trabajo, estamos hablando de cerca del 12% del PIB, y si se quiere garantizar que nuestro territorio sea sostenible ambientalmente, no se me ocurre nadie más implicado en la protección de su tierra que quien vive de ella, nadie más comprometido con la sostenibilidad que quien necesita vender productos, y los consumidores quieren que sean sostenibles. Por lo tanto, apoyar y alabar el trabajo del sector, que en estas difíciles condiciones ha sido capaz, incluso en la primera crisis, de generar riqueza entre 2008 y 2012, de reforzar esa imagen y de aumentar competitividad y aumentar exportaciones. Durante la pandemia, pues qué decir, ¿no? Han seguido estando allí y mientras tanto habéis tenido que soportar insultos, cuestionar viendo cómo se cuestionaba desde el gobierno la profesionalidad, cómo se contraponían intereses extraños entre medio ambiente y agricultura, cómo se acusaba al sector, en muchos casos, de esclavismo, de producir con mala calidad, de acusar incluso de contaminar o de la sequía, ha sido lo último que escuchamos y no hace demasiado. Hemos visto cómo durante estos 5 años se ha perdido peso, el Ministerio de Agricultura ha perdido peso, ha perdido voz en virtud de otros ministerios, fundamentalmente en el de transición ecológica, pero no solo. Recordemos el problema de la reforma laboral, que depende de Yolanda Díaz, cómo se intentaba limitar el precio de los alimentos a una costa del precio al que venden los productores y al que transforma la industria y vende la distribución, y cómo pues, se han planteado, buscado culpables en lugar de soluciones. Esto ha tenido consecuencias muy serias. Los datos oficiales son sangrantes. Esa anulación o esa caída de la renta agraria, muy importante en el sector primario. Se había conseguido recuperar que se incrementara durante los años del Partido Popular, a pesar de la crisis, un 28%. La renta agraria ha caído un 11,5%, son 3.000 millones de euros. Esto viene derivado también por no solo esa mala imagen que se ha dado, que ha hecho que caigan las exportaciones. No han caído las exportaciones, han seguido aumentando, pero fundamentalmente vinculado al precio de los productos. Pero es cierto que las importaciones han triplicado el volumen de las exportaciones. El número de ocupados en el sector agrario ha caído también de una forma estrepitosa, lo hemos visto incluso ayer, ¿no? Con los últimos datos de paro. Pero bueno, el número de ocupados en los últimos 5 años ha caído casi en 90.000, por lo tanto hay muchos menos ocupados en la rama agraria. Lógicamente, si no es rentable el sector, hay menos ocupados, hay menos gente trabajando, hay menos gente interesada en estar en el campo. No solo cae la renta agraria como renta agraria, sino que las ayudas han bajado. La PAC se han perdido 5.000 millones de euros, 1.400 millones si se tiene en cuenta la inflación, añadidos a esos 5.000 de pérdida de rentabilidad solo con el primer pilar en la política agraria común, solo en los 2 años que lleva el nuevo marco financiero. Tampoco el aporte de los fondos Next Generation ha sido suficiente. Al sector agroalimentario le llega poco más del 1% de los 144.000 millones de euros que están en este momento, que vienen de la Unión Europea, y eso ha hecho que el presupuesto también haya perdido peso. Planteamientos del Partido Popular, lógicamente, siempre trabajando en sistema alimentario, en 3 ejes:
garantizar la rentabilidad, garantizar la competitividad, garantizar la sostenibilidad. Y en este orden, tiene que ser rentable para que sea atractivo, tiene que ser competitivo en los mercados y luego ya puede ser sostenible con la tecnología, el tiempo y el presupuesto necesario. En este sentido, el Partido Popular trabaja para, en primer lugar, recuperar con este concepto de sistema alimentario en su conjunto, recuperar el peso y el valor que nunca debió perder el Ministerio de Agricultura y nunca debieron perder nuestros agricultores, nuestros ganaderos y nuestro sector agroalimentario, con una norma que garantice los apoyos necesarios, que actúen en cada momento, sin lugar a interpretaciones y a caprichos ideológicos del momento, para que todo el mundo sepa a qué va a tener derecho cuando haya una situación comprometida en el sector. En esta norma de apoyo al sector agroalimentario, en el que se da ese reconocimiento de sector como estratégico en nuestra economía, insisto, desde el punto de vista económico, social y ambiental, además se incorpora un concepto de ruralidad que llevarán todas las normas que impacten en el mundo rural. Ninguna norma que impacte en el mundo rural sin saber qué impacto tiene y sin habilitar las medidas necesarias para darles respuesta. Además de esta norma en la que se regule la estabilidad, las ayudas estables para resolver los problemas y ese concepto de ruralidad, planteamos la revisión, en lo que es garantizar la rentabilidad, la revisión del plan estratégico de la PAC para que vaya enfocada a las rentas, además de para que vaya consensuada con el sector. Sabéis que es la primera vez en la historia que el plan estratégico de la PAC llega a Bruselas sin consensuar con nadie, ni con el sector ni con las comunidades autónomas. Por eso planteamos flexibilizar y revisar el plan estratégico de la PAC para que, insisto, la PAC vuelva a ser lo que ha dejado de ser, que es un sistema que garantice las rentas de agricultores y ganaderos. Pretendemos mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria dotándola de transparencia, evitar y eliminar la inseguridad jurídica que han generado los últimos cambios y con ello que haya una distribución justa de los beneficios en toda la cadena, justa y suficiente fundamentalmente para el sector productor, que no puede ser quien pierda en todo este juego de la cadena. Garantizar el relevo generacional con mayor profesionalización e insistencia en el ámbito femenino, en la incorporación y las oportunidades laborales de las mujeres, simplificando trámites, reduciendo la fiscalidad en el inicio o anticipando ayudas, son algunas de las medidas vinculadas a la rentabilidad junto con el apoyo a la agricultura familiar o medidas de refuerzo para reducir los costes de producción, como son el coste de la energía, de los combustibles o de las materias primas. El segundo bloque pretende darle competitividad al sector, primero fortaleciendo su estructura mediante el cooperativismo, reforzando las organizaciones de productores. Hay que aumentar la dimensión, hay que aumentar la capacidad de negociación, hay que aumentar el volumen de venta que se hace de forma conjunta, pero también esa fortaleza de integración vertical que le dan las interprofesionales, que creo que es muy interesante en este caso para lograr esa competitividad necesaria. Planteamos hacer planes estratégicos para los principales sectores de la agricultura, de la ganadería y de la industria, adaptados a cada uno de ellos, analizando las amenazas que tiene cada cual, estableciendo medidas para reforzar esa competitividad que avance hacia la sostenibilidad, porque es posible, insisto, con tiempo y medidas necesarias, y abordar también en estos planes estratégicos de cada uno de los sectores medidas vinculadas al suministro adecuados para buscar el equilibrio entre oferta y demanda. Termino, reforzaremos también en el ámbito de la competitividad la viabilidad de los sistemas de seguros agrarios, no solo seguro agrario para inclemencias meteorológicas también, sino abordar dentro del plan de seguros agrarios el seguro de riesgos por pérdidas de ingresos. Hemos visto que las fluctuaciones en el mercado pueden ser tan gravosas como la sequía o como las inundaciones. Por lo tanto, ampliar el seguro de rentas como un colchón, ¿no?, que permita crecer de forma tranquila al sector.
Además, y voy recortando, luego ya diré más cuestiones, trabajar en favor de la excelencia, la calidad es nuestra marca, es nuestra seña de identidad, nuestra dieta mediterránea y nuestra marca España. Termino con las medidas de sostenibilidad. Dame un minuto, por favor. Sostenibilidad sí, pero con sentido común, sin perder rentabilidad, sin perder competitividad. Y además cumpliendo el mandato del Acuerdo de París, que es el padre de la sostenibilidad y del cambio climático. En su artículo 2.1b dice claramente avanzar en mejora del cambio climático sin menoscabar la producción de alimentos. Por lo tanto, el Partido Popular enarbola el Acuerdo de París, enarbola el cambio climático con sentido común, con tiempo. Medidas, tecnología, innovación, agua, regadíos, modernización y nuevos regadíos sostenibles, teniendo en cuenta la capacidad de agua, pero mejorando nuestra capacidad de almacenamiento y nuestras inversiones en recursos hidrológicos. Si no hay forma de acumular el agua cuando cae, no la vamos a poder aprovechar cuando la necesitemos, ni para regar ni para nada. Por eso, haciendo un Pacto Nacional por el Agua, conseguiremos tener agua y poder regar y modernizar. Finalizo. Flexibilización de los objetivos y racionalización del calendario del Pacto Verde Europeo para adaptarlo a la realidad productiva de nuestro país y darle capacidad a quienes realmente mejoran esa sostenibilidad absorbiendo CO2, de estar en el mercado del CO2, estar apostando por la agricultura del carbono. Apostar por la agricultura del carbono supone apostar porque la agricultura, la ganadería y todo el sistema alimentario forme parte de ese mercado del CO2. Si absorbe CO2, vamos a potenciarlo para que cada vez sea más y se beneficie también de ese mercado.